Ok, entonces la semana pasada habíamos visto cómo, bueno, la semana antepasada habíamos visto cómo Saúl logra derrotar a los amonitas y la semana pasada veíamos cómo él es nuevamente ungido como rey, o mejor dicho, una vez más se le da el reino a él y se celebra una audiencia con Samuel dando un gran discurso, tremendo discurso el que da Samuel realmente ahí. La semana pues antepasada veíamos cómo Saúl había derrotado a los amonitas, que le habían dicho a este pueblo allá en Galaad, ustedes van a ser nuestros siervos, pero les vamos a sacar el ojo derecho. Y ellos pidieron ayuda y entonces Saúl organiza un gran ejército. Y ese ejército le cae por sorpresa a los amonitas y los destruye, ¿no? Pero los amonitas representan un pueblo bastante pequeño, no es un pueblo, vamos a decir, muy poderoso en sí. El verdadero enemigo, el verdadero pueblo poderoso de esa región son los filisteos. Y precisamente ahora vamos a ver qué pasa con los filisteos, porque una vez que Saúl destruye a los amonitas, se consolida el reino de Israel, pero eso a los vecinos no les va a gustar. O sea, eso no gusta a nadie. Cuando un pueblo empieza a crecer, siempre pone nerviosos a los de alrededor y siempre quieren tenerlo subyugado. O sea, esto que se ve hoy en día en la política internacional, que cuando una potencia empieza a emerger, otras le caen encima. Este es un cuento viejo. Esto siempre ha sucedido. Y vamos a leer qué fue lo que sucedió con los filisteos. Voy a dar la presentación del texto bíblico. Y vamos a ir leyendo, vamos a leer prácticamente todo el capítulo y luego vamos a hacer algunos comentarios pertinentes sobre ciertos detalles que tenemos que tocar. Aunque voy a ir comentando algunas cosas mientras vamos leyendo. Dice, había ya reinado Saúl un año. O sea, esto va a pasar un año después. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Muy bien. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Obviamente estamos en una comunidad que es agraria, entonces los israelitas no tienen una capital como nosotros hoy en día tenemos, ni un estado organizado como el que tenemos, sino que Saúl se convierte en rey, pero es más bien como que está empezando a organizar el reino, ¿no? Entonces, su ejército nada más son 3,000 personas, 2,000 con él, dice ahí en el monte, ¿cómo se llama? En Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 con su hijo. Aquí aparece por primera vez Jonatán, el hijo de Saúl, en Gabá, que es su primogénito. Y obviamente la demás gente de Israel, cada quien tiene que ir a su casa, seguir con su vida, seguir a como estaba antes, ¿no? No hay carreteras, no hay caminos, no hay impuestos, no hay centralización, no hay ejército, solo tenemos 3,000 hombres. Y Jonatán, aquí viene, vamos a prestarle atención a Jonatán porque, de hecho, de los personajes de la Biblia, Jonatán es prácticamente mi favorito, o por lo menos uno de los favoritos por cómo es él, su carácter, su estima. Sé que a muchos predicadores les encanta David, pero a mí me gusta más Jonatán que David por su forma de ser, ya lo vamos a ver. Y Jonatán, que tenía 1,000 hombres, atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Tal vez ustedes han escuchado que en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, tienen militares regados por todo el mundo. O sea, el ejército norteamericano es tan grande que ellos tienen portaaviones en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, en el Mar del Norte, ahí cerca de Venezuela tienen otros y tienen unos allá por China. O sea, su ejército está regado y esa es una manera de mostrar su poderío. En determinado tiempo, por ejemplo, en Honduras, tenía un destacamento militar aquí en Palmerola. Entonces, aquí ya tenemos nosotros una idea de cómo los filisteos tenían también a su ejército. O sea, una manera de tener bien dominado a los israelitas es tenerles destacamentos entre su territorio. Entonces, a pesar de que los hebreos viven, trabajan aquí en el mero centro de Israel, en Gabá, es donde vive Saúl. O sea, Saúl ya ha estado
un año como rey. Ya ha estado 2 años, nos dice la Biblia. Primero dice un año, luego 2, ¿no? 2 años como mínimo, como rey. Y sin embargo, los filisteos tienen un destacamento en el monte para que veamos cómo están de oprimidos, ¿no? Y entonces, no sé por qué, no tengo ni idea, pero Jonatán hace lo que nadie había pensado que se iba a hacer. Se atreve a atacar el destacamento de los filisteos. No sabe lo que se viene cuando haga eso, probablemente sí, pero como vamos a ver la próxima semana, Jonatán es un hombre de mucha fe, mucha fe. O sea, con 1000 hombres ataca al destacamento y obviamente derrota al destacamento. El destacamento no va a haber tenido más de 100 hombres o 50 hombres. Eso estaba fácil derrotarlo. El problema es lo que se viene a continuación. O sea, los israelitas atacaron, en este caso Jonatán. ¿Qué pasó? Dice el versículo 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Realmente fue Jonatán, su hijo. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gabá, en Gilgal. Gilgal está, vamos a decir, cerca del río Jordán, está lejos del territorio de los filisteos. O sea, ellos son estrategas y no van a reunir a su ejército cerca de donde van a subir los filisteos, sino que van a estar lejos para organizar el ejército. Entonces los filisteos se juntaron, si recordamos la historia, eran 5 pueblos, si habíamos visto eso, no es una sola nación. Se juntaron para pelear contra Israel. ¿Qué tenían ellos de ejército? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabel. Pensemos en este ejército, ¿sí? Está serio, ¿no? Solo los jinetes son 600. Ahora, ¿cuántos tiene Israel? Aquí viene el número. Ni uno. No tiene ni un jinete. Y ellos tienen 600. ¿Cuántos carros tenían? 3,000. Vamos a ver si la memoria no me falló ahorita, estoy seguro. Sí, 3,000 carros. Muy bien. No, perdón, 30 carros. ¿Cuántos tiene Israel? Ni uno. Y el pueblo que subió era numeroso como la orilla, como la arena que está a la orilla del mar. O sea, no se podía ni contar. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hombres pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, aquí es que los filisteos arman un ejército tan numeroso, con sus 30 carros y sus 600 hombres de caballo, jinetes, y el pueblo era tan numeroso que a los hebreos les dio miedo. O sea, se escondieron en las cuevas, en los pozos. Algunos incluso se cruzaron el río y se fueron de ahí. Y el pueblo iba con Saúl, y el texto es bien interesante cuando dice que iban temblando. O sea, prácticamente tenían un miedo increíble. Pero ¿por qué tanto miedo? Ya vamos a ver de dónde viene el miedo. Entonces consideraban que todos estaban muertos. Y él esperó 7 días, o sea, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desalentaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Ya voy a explicar eso. Y toda la tierra de Israel se hallaba, no, perdón, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Micmas. Bueno, ahí termina el capítulo y aquí hay muchas cosas que comentar. Lo primero es que, en efecto, el pueblo de Israel se encontraba en una situación tan desesperante y terrible. Volvamos a hacer recuento de las armas. Los filisteos tienen 30 carros. Los israelitas, ni uno. Los filisteos tienen 600 jinetes. Los israelitas, ni uno. Los filisteos tienen pueblo numeroso, como la arena que está en el mar. O sea, es un ejército enorme. Los israelitas tienen 600 hombres. O sea, ya hicimos las cuentas, 600 hombres de a pie y los otros tienen 600 jinetes. Y tienen pueblo numeroso. O sea, ¿qué va a hacer el grupito de 600 personas? Están en una situación muy desesperada. Y por si esto fuera poco, los israelitas solo tienen palos y piedras, bueno, porque piedras abundan en Israel. O sea, eso iban a agarrar a pura pedrada al otro ejército, porque el texto dice que los israelitas solo tenían 2 espadas. Una la tenía Saúl y otra la tenía Jonatán. Eso era lo que había en el ejército, sí, porque los filisteos controlaban la tecnología. O sea, quiero explicar este otro puntito, sí. Tal vez ustedes han escuchado que el primer negocio, el negocio más grande del mundo, el que deja más plata, es el tráfico de drogas, ¿no? El segundo negocio más lucrativo también es la venta de armas. Esto es bien curioso, ¿no? Porque la droga se trafica hacia los países del norte, sea Europa o sea, en este caso, Estados Unidos, y de allá para acá se trafican las armas. O sea, se les vende, se agarra dinero y los narcotraficantes gastan en armas. Esos son los dos negocios más lucrativos. Y el tercero, que está hilado con esto, es el trato de blancas. ¿Okay? Entonces, eso es un solo negocio redondo. Pero, en efecto, de parte de Estados Unidos vienen casi todas las armas, todas las que usted mira que utilizan acá, que es tecnología rusa, tecnología norteamericana. Pero lo que ellos nunca venden es la fábrica para hacer las armas, porque en una guerra nos dejan en cero. O sea, todo el armamento que tienen estos países es comprado, pero compran las armas, no compran los elementos para hacerlo. Y los filisteos se habían pescado ese asuntito. O sea, ellos dijeron, era, vamos a dejar que los israelitas sean pastores, sean agricultores, que hagan esto, hagan lo otro, pero una cosa no vamos a dejar que los israelitas hagan. ¿Qué? Que sean herreros. Prohibido que cualquier israelita sea herrero. ¿Por qué? Porque el herrero puede hacer armas, puede hacer espadas o lanzas. Entonces los pobres israelitas tenían que bajar hasta la tierra de los filisteos para incluso afilar una hoz,
afilar un arado, afilar un asadón, cualquier cosa que se utilizara para el campo tenían que hacerlo. Y los precios eran elevados, obviamente, pero en el momento de la batalla se encontraron ellos completamente desarmados porque no tenían tecnología. Ahora sí comprendemos por qué el pueblo que marchaba atrás de Saúl estaba asustado. O sea, no es para menos. ¿Sí? Estaban sumamente asustados. Eh, y como digo, esto no es para menos realmente, porque las diferencias eran abismales, o sea, eran grandes. La segunda cosa que tengo que explicar acá es la cuestión del sacrificio. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el asunto aquí? Los pueblos antiguos, para poder entrar en batalla, siempre ofrecían un sacrificio a sus dioses. O sea, los griegos ofrecían un sacrificio a sus dioses, los romanos hacían eso, los filisteos, todo el mundo hacía un sacrificio a sus dioses. Dentro de los pueblos orientales consideraban, ¿sí?, a que los dioses mandaban los mensajes en las entrañas de los animales. O sea, por ejemplo, en el hígado, en los riñones, en los intestinos, hacían el sacrificio, sacaban eso y dependiendo de cómo estuvieran configurados las entrañas de los animales, ellos determinaban si iban a tener ventura en la batalla o no la iban a tener. Los israelitas, por el contrario, ofrecían el sacrificio, pero no era para hacer este tipo de lecturas que no están dentro de la Biblia, sino más que todo era como para decir al Señor, Señor, ayúdanos, danos la victoria en esta batalla que vamos a tener. Ahora, en los pueblos vecinos, el encargado de hacer ese trabajo era el rey. Era el rey. Pero en el pueblo de Israel la cosa era diferente. Hay una cuestión curiosa aquí en cuanto a la Biblia. ¿Sí? Eh, en los pueblos vecinos, generalmente el rey era todo. El rey era al mismo tiempo el líder político y al mismo tiempo el líder religioso. O sea, eran las dos cosas. Pero en el pueblo de Israel no era así. Después vamos a ver nosotros, por ejemplo, que los reyes van a venir de la tribu de Judá, del linaje de David, y los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, del linaje de Aarón, porque parece que al Señor siempre le ha gustado que la religión y el Estado se mantengan totalmente separados. O sea, que una cosa sea el Estado y otra cosa sea la religión. Y en Israel así era, o sea, el sacerdote era sacerdote y el líder político, en este caso Saúl, era Saúl. Entonces Saúl no puede ofrecer el sacrificio porque eso le corresponde a un sacerdote. Es decir, a Samuel. Dios no quiere que esas mezcolanzas se vayan. Es como pasa, por ejemplo, en la iglesia anglicana. El máximo líder, vamos a decir así, de la Gran Bretaña o de Inglaterra es la reina, ¿no? Y cuando uno analiza la iglesia anglicana, también la cabeza de la iglesia anglicana es al mismo tiempo la reina. Entonces uno se pregunta, ¿la reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana? Sí, es la cabeza de la iglesia anglicana. Y es al mismo tiempo la reina de Inglaterra. Eso sucede también en el catolicismo, donde hoy en día la Iglesia Católica no tiene mucho más que el Estado del Vaticano, eso es todo lo que le ha quedado, pero en un tiempo en la Edad Media tenía los estados pontificios, o sea, donde él reinaba como rey y al mismo tiempo cabeza de la Iglesia y al mismo tiempo rey de los estados pontificios, o sea, es esa doble jugada, la consolidación del poder en las manos de uno solo. Ahora, Saúl entonces no tiene que ofrecer el sacrificio. Claro que no, porque él es líder político, no es líder religioso. Nosotros en las iglesias de Cristo siempre mantenemos esta separación o abogamos por esta separación entre iglesia y Estado. Por eso es que nosotros somos bastante apolíticos. Nunca nos consultan a nosotros para hacer leyes y tampoco nosotros intentamos tener alguna fuerza, algún poder dentro del gobierno, en este caso de Honduras o de cualquier otro lado, sino que nos mantenemos ajenos diciendo que el gobierno sea el gobierno, que la política y la religión estén completamente separados. Otras iglesias no hacen eso y por eso es que durante la crisis política que hubo en Honduras en el 2009, a propósito de Mel Zelaya,
Nosotros vimos que muchas iglesias tuvieron problemas. La Iglesia Católica tuvo problemas, mientras el cardenal apoyaba a un grupo, el obispo allá en Copán apoyaba al otro grupo. Vimos que varias iglesias evangélicas, incluso varios miembros salían porque pertenecían a un grupo político, o en algunas iglesias expulsaron a los miembros que pertenecían al otro gremio. En la Iglesia de Cristo nunca tuvimos problemas. Y usted lo puede ver en cualquiera de las iglesias que nosotros. ¿Por qué no tuvimos problemas? Porque los predicadores nos mantenemos neutrales en cuestión de política. Eso es una situación, es un problema de los hondureños en sentido político, no en sentido religioso. Y cada vez, y también, nosotros no queremos injerencia del Estado en la iglesia. No hay esa, o sea, no debe haber esa mezcla. Cada vez que hay esa mezcla, cosas malas suceden. Tal vez en otro momento podríamos hablar más de eso, pero cada vez que hay esa mezcla entre religión y Estado, cosas interesantes suceden, y eso ha pasado mucho en la historia de la iglesia. El caso es que Saúl no debía ofrecer el sacrificio, o sea, no tenía que hacerlo, y lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque estaba en una situación desesperada, ¿sí? Y aquí es donde hay que ponerse en los zapatos de esta gente. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Sí? Saúl solo tiene 600 hombres. El pueblo de los filisteos, el ejército es numerosísimo. Por si fuera poco, la gente que sigue a Saúl está temblando de miedo y Saúl lo mira. Agreguémosle que muchos están desertando, o sea, hay 600 y después, ¿qué pasó? No, 5 se cruzaron el río Jordán. Ok. No, otros 5 se fueron y ya se largaron. El ejército se me está yendo. Okay. Samuel le dijo, estate tranquilo ahí, en 7 días yo voy a ir, voy a ofrecer el sacrificio y ustedes entran en batalla. La cosa parece sencilla, pero el tiempo se está cumpliendo, el plazo se está llevando a cabo y Saúl se desespera. Y como se desespera, hace lo que no debe hacer. Pide que le lleven el sacrificio y ofrece el sacrificio, ofrece el holocausto, y luego cuando está terminando de ofrecer el holocausto, aparece Samuel en el plazo que dijo que iba a llegar. O sea, Samuel no se tarda más de la cuenta, solo que está dentro del plazo. Y entonces le hace la tremenda pregunta a Saúl, Saúl, ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Aquí quiero entrar a un pequeño detallito. El hermano César ha estado discutiendo o enseñando los viernes anteriores, ¿se pierde la salvación o no se pierde? O más bien está diciendo la salvación, aunque es un regalo de Dios, aunque es por gracia, es algo que tenemos que cuidar porque sí existe la posibilidad de perderla. Y tampoco queremos que cada uno de los miembros viva en ese temor continuo, en ese miedo de que peor si yo la pierdo. No, su salvación es bastante segura, pero usted sí puede perderla. Y miren lo que sucedió aquí con Saúl. O sea, Saúl es escogido como rey. Muy bien. Es puesto como rey. Él no optó por ese cargo. Dios lo escogió. Luego le gana a los amonitas, los destruye y entonces su reino se establece, es consolidado, pero ahora es sometido una vez más a prueba. Dios lo eligió, Dios lo ungió, ya se consolidó su reino y sin embargo viene a un desafío importante y Samuel le dice, mira, tú actuaste muy loco. Hoy Dios hubiera establecido tu reino para siempre. Hoy lo hubiera fijado, pero cometiste el error. Bueno, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Varias veces Samuel le dice, desobedeciste a Dios. Déjeme retroceder en el texto. Le dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. No te lo van a quitar inmediatamente, pero no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dos veces le dice, tú no guardaste lo que Jehová te mandó. Dos veces. Y una vez más aparece aquí lo que yo les había mencionado en estudios anteriores, en el versículo 14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea, y aparece la palabrita mágica, príncipe. Príncipe, no rey. ¿Cuál es la diferencia en sí? Nosotros siempre decimos rey Saúl, Malak en hebreo. Y esto es porque realmente, permítanme que voy a cerrar la puerta. Perdonen, es que mi niño está afuera y puso a todo volumen el celular y entonces me interrumpe. Tal vez ustedes no lo escuchan, pero yo sí. Entonces se va eso, de que estoy hablando y al mismo tiempo estoy escuchando y eso me confunde. Ok, Dios había elegido a Saúl y lo había elegido como rey, pero le deja bien claro, tú no vas a ser rey, tú vas a ser un príncipe. ¿Cuál es la diferencia? Que el príncipe es el segundo a cargo, no es el número uno. El segundo. Entonces, hay una diferencia entre los otros reinos y el reino de Israel. La diferencia técnica es que en los otros reinos, eh, el rey es absoluto, hace lo que le da la gana. Ya decíamos nosotros la vez pasada que la diferencia entre nuestros gobiernos y el gobierno antiguo es que nuestros gobiernos tienen que actuar bajo derecho. Nadie está por encima de la ley. Ese es el alegato que siempre hacemos. En cambio, cuando había rey o en los países donde hay rey, sí hay personas que están por encima de la ley. O sea, ese es el rey. En donde quiera que usted mire, Arabia Saudita, qué sé yo, Arabia Saudita, Irán, el líder supremo de Irán, en todos esos países, ellos están por encima de la ley. La ley prácticamente no los toca y hacen lo que les da la gana. El caso de Israel no era así. O sea, tú eres rey, sí, pero cuando yo estoy aquí, tú eres príncipe. Eso significa que el rey está bajo Dios. No es absoluto, no se manda a sí mismo, sino que tiene que actuar bajo el gobierno de Dios. La misma cosa sucede dentro de la iglesia. A veces se preguntan los hermanos, óyame, ¿y en la iglesia quién manda? Bueno, en la iglesia tiene ancianos que son los que nos dirigen. Oh, nos dirigen, sí, no son los que mandan. No son los que mandan. ¿Cómo así? No, ellos son los que hemos nosotros puesto, Dios mismo ha determinado ciertas calificaciones o cualificaciones que deben tener, sí, y ellos se reúnen y toman decisiones por el grupo, sí, pero están bajo la autoridad de la Biblia o del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no aparece la idea de la recaudación de diezmos. Vamos a poner este simple ejemplo. ¿Qué pasa entonces? ¿Pueden los ancianos de la iglesia decirnos, miren, debido a la situación y la crisis del coronavirus, necesitamos fondos en la iglesia y entonces a partir del próximo mes vamos a empezar a exigir los diezmos dentro de la congregación? Olvídelo, eso no se puede. Oye, pero entonces no son los ancianos de la iglesia los que toman decisiones. Sí, pero esta es la misma idea que se presenta aquí. Son príncipes. ¿Y qué significa príncipe? Que el rey está ahí arriba y el rey ha determinado lo que se va a hacer y nadie puede imponer o cambiar. O sea, podemos decidir, por ejemplo, nos reunimos los martes, nos reunimos los miércoles. ¿Sabe qué? Podemos reunirnos los domingos a las 3 de la tarde o qué tal si nos reunimos a las 4 o a las 5. Eso es irrelevante realmente, pero no podemos decidir, ¿sabe qué? Ya no vamos a tomar la cena del Señor cada primer día de la semana, sino ahora será cada año. No podemos tomar ese tipo de decisiones. ¿Sí me explico? Entonces, Saúl puede decidir dónde reunir a su ejército, dónde enlistarlos, cómo organizar el ataque, pero él no puede ofrecer el sacrificio. No lo puede hacer.
Puede incluso decir, crucémonos todos el Jordán y nos vamos a organizar del otro lado y luego vamos a contraatacar. Puede decir, vamos a atacar en guerrillas. Usted sabe que la idea de la guerrilla es que no hacemos una guerra, sino hacemos una guerra chiquitita. O sea, les caemos encima, los atacamos y nos corremos. Podemos hacer eso. Podemos actuar de mil maneras, pero no puede ofrecer el sacrificio porque es príncipe. Entonces Dios le recuerda, mira, me voy a poner a uno que sea conforme a mi corazón. ¿Y eso qué significa? A uno que no se le suba a la cabeza ser rey, sino que permanezca todo el tiempo siendo príncipe. Vamos a volverlo a leer para que veamos el asuntito aquí. Versículo 14, ¿no? Mas ahora tu reino no será duradero. Muy bien. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Cuál es el problema conmigo? Que tú no eres príncipe, sino te convertiste en rey, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, el punto es, Jehová lo mandó. Pero vuelvo a lo anterior. Cuando yo leo estas historias, me hago esta pregunta. ¿Y qué hubiera hecho usted en su lugar? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Saúl? Porque el ejército se le está yendo, ¿no? El ejército está yendo. Todos están temblando. El ejército de los filisteos es enormemente grande. Entonces él se desesperó y prácticamente lo que Saúl hace es muy humano. O sea, yo quiero explicar esto. Lo que Saúl hace es muy humano. Está muy dentro del rango en que uno a veces puede flaquear. Eso es parte de la vida. Y aquí quiero dar dos comentarios más. Dos cositas más que tocar. La primera de ellas es, no se sienta mal si en determinado momento usted flaquea en su fe. Estas cosas suceden. O sea, Saúl actúa locamente y ofrece el sacrificio. El asunto es grave. Pero es grave por quién es Saúl, no por el acto en sí. Fíjense que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús acusa a los fariseos de esto. Ustedes atan cargas pesadas sobre el pueblo que ustedes no quieren tocar ni con un dedo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que generalmente nosotros imponemos cargas muy grandes sobre las demás personas, pero a veces nosotros flaqueamos. Y el problema es, ¿quién es usted? O sea, el problema se hace grave porque Saúl es el rey, es el mero líder, es el mero mero. En el caso, por ejemplo, de los soldados que van atrás de él y van temblando, ellos no tienen ningún problema. Si un soldado de ellos dice, no, yo mejor me voy para mi casa, es un soldado nada más. Pero el rey no se puede dar el lujo de flaquear ante la situación que está enfrentando. Entonces, el problema se agrava por quién es Saúl. Nosotros estamos leyendo la historia de Saúl. Y tal vez si usted dice, sí es cierto, en determinado momento yo tuve algo semejante. Vamos a contar esto, por ejemplo. Había X pastor en X lugar que cuando llega a determinado lugar ahí, saca su Biblia y de repente se le deja ver la tremenda pistola que anda. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué tiene que andar armado un pastor? Es una buena pregunta. ¿Por qué un pastor debe andar armado? Entonces le dicen, hermano pastor, ¿y usted por qué tiene la pistola esa, no? Y el pastor dice, es por si el Salmo 91 falla. O sea, el Salmo 91 es el que dice, el que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente, 10,000 caerán a tu diestra y otros. Entonces uno se pregunta, ¿y eso que está pasando ahí es grave? No, no sería tan grave si fuese un hermano común y corriente. Porque se entiende que su fe en determinado momento puede ser sometida a prueba y podría fallar, pero no se tolera de una persona religiosa, de un pastor, ¿no? Su confianza tiene que ser completamente distinta. Sí, me estoy explicando en este punto. O sea, el punto se agrava porque es Saúl.
Entonces, no se sienta usted mal, por ejemplo, si en determinado momento la fe de uno falla. Eso es normal. En este momento de crisis que tenemos coronavirus, y usted dice, no, yo no he dormido porque he estado preocupado. ¿Es eso malo, hermano? Claro que sí. Falta de fe. Falta de fe. Pero no se sienta mal. Es normal. Pero hay ciertas personas que no se pueden dar ese lujo. Y a eso nos estamos refiriendo, a las personas que predican, a las personas que son líderes. Si el líder flaquea, entonces, ¿qué se puede esperar del pueblo? Y esta es la cuestión de Saúl. Locamente has actuado. Ahora, ¿qué tan grave es el pecado de Saúl? Segundo comentario es, esto depende de su puesto. ¿Qué perdió Saúl? Lo que Saúl perdió por causa de su accionar fue su posición. O sea, no le dijo Samuel, por ejemplo, ahora te vas a ir para el infierno porque esto hiciste. No le dijo eso. Tampoco le dijo, ahora te vas a morir por mano de los filisteos. No, tampoco le dijo eso. ¿Qué le dijo? Le dijo, ahora tu reino no va a durar para siempre. Ahora, si nosotros recordamos, pero si Saúl ni siquiera quería ser rey, ¿no? Le dijeron que iba a ser rey y el hombre se esconde, lo andan buscando y está escondido por allá. Hay unos que lo desprecian y él dice, ¿qué importa? Lo ungen como rey y él vuelve a ser campesino, agricultor, como era, andaba tras los bueyes precisamente cuando escucha que los amonitas van a atacar. Entonces, él ni quería ser rey. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? Aquí viene el asunto. Ser rey no es para cualquiera. Esto se gana. Esto se gana. Y entonces Saúl se consiguió el reino. Lo ha ganado. Ahora es rey. Pero ahora debe actuar como un rey. ¿Sí me explico? Lo que se espera de Saúl es que actúe como rey. Y como él no actúa como debe actuar un rey, ahora su reino no es duradero. Déjeme darle una ilustración de esto, una explicación de esto. Cuando Dios lo encuentra a usted, cualquiera de nosotros, nos encuentra sumidos en el pecado, cualquier pecado que ese sea, mal carácter, alcoholismo, drogadicción, etc. Y luego viene Dios y nos perdona. La pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para obtener el perdón de Dios? Y la respuesta es nada. Es un acto de gracia de Dios. Te perdono. Oh, excelente. Te quiero adoptar como mi hijo. Oh, ahora soy hijo de Dios. ¿Y qué hice yo para merecer ser hijo de Dios? Absolutamente nada. Eso es lo que significa gracia. O sea, Dios no me escogió a mí que por guapo, que por inteligente, que porque esto, que por el otro, que por muy santo. No, Dios simplemente derramó su gracia sobre mí. Y lo mismo fue sobre cada uno de nosotros. Ahora viene la pregunta. ¿Ahora soy hijo de Dios? Sí. ¿Y ahora y eso qué implica? Eso implica que ahora debes comportarte como tal. O sea, usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Y tiene que comportarse como tal. O sea, tiene que comportarse como hijo de Dios. La idea, y quiero rematar esto, la idea de Calvino y otros anteriormente que opinan que la salvación es imposible perderla, proviene de aquí. Usted no hizo absolutamente nada por conseguir su salvación. ¿Verdad? Nada, fue acto de gracia, muy bien. Luego, la gracia de Dios es ilimitada, sí, porque a usted le perdonaron el pecado más terrible, y créame, sin importar cuál sea el pecado que usted haya cometido, Dios lo perdona. Dice, aunque tus pecados fueren rojos como la grana, o sea, usted no se imagina algo más rojo que eso, o que fueren, serán emblanquecidos como nieve. Muy bien, entonces, ¿usted qué hizo? Nada. Luego, ahora que usted ha sido perdonado y usted es hijo de Dios, ¿qué puede usted hacer para perder su salvación? Y la respuesta que ellos dan es nada, porque como usted no hizo nada para conseguirla, entonces tampoco puede hacer nada para perderla. Vengo al punto. ¿Qué hizo Saúl para conseguir el reino? Nada.
Simplemente venía caminando buscando unas asnas, si usted se acuerda de la historia, y ahí es donde Samuel aparece y le dice, oye, tú vas a ser rey. Y Saúl andaba buscando las asnas y fue a buscar a Samuel para que Samuel le adivinara dónde estaban escondidas esas asnas, dónde se habían llevado, si habían llegado a su casa o no. Y ahí es cuando a él lo ungen. O sea, prácticamente esto es como Napoleón que dijo, yo iba caminando y me encontré tirada la corona. O sea, es algo semejante a esto. Yo salí porque papá me mandó a buscar unas asnas y me encontré el reino. ¿Qué hice yo para merecer este reino? Nada. Simplemente me lo encontré. Y cuando él viene del campo, viene tras los bueyes y escucha lo que este Naas quiere hacer, este amonita quiere hacer con aquellos, les quiere sacar el ojo, entonces ni siquiera hace nada. El Espíritu de Dios viene sobre él, se arma, los derrota y su reino se consolida. ¿Qué hizo? Nada. Todo le está saliendo de fortuna. Muy bien. Pero ahora se espera cierta conducta de parte de él, que tal vez no se le exige al pueblo. O sea, aquí Samuel no se enoja con los tipos que están temblando y dice, los que se han retirado van a ver lo que les va a pasar, sino se enoja con el príncipe. O sea, ¿por qué usted lo está permitiendo? Bueno, dice Saúl, yo simplemente me desesperé, mi confianza falló, aunque él dice, me esforcé. O sea, qué bonito es eso, ¿ah? Me esforcé. Interesante cómo lo presenta. Oculta, y nosotros hacemos eso, él tuvo miedo. Tuve miedo. En vez de decir, tuve miedo, ofrecí el sacrificio, fallé. Él dice, me esforcé, o sea, tuve valor. Sí, necesitó valor para hacer lo que Dios no quería. Tuve valor, ofrecí el sacrificio. Y Samuel le dice, ¿sabes qué? Lo que conseguiste, mi hijo, lo que no te costó, el reino, lo perdiste. Pero no lo ha perdido de todo. Quiero notar esto. Solo Samuel le dice, lo perdiste. Tu reino, le dice, no será duradero. ¿Cómo es eso? No, Jehová tiene otro. Otro que sí sepa valorar lo que se le da. Otro que sí actúe como él quiere. Otro que reconozca su posición, reconozca su lugar y reconozca que él simplemente es un príncipe y que aquí el que manda es Dios. Muy bien. Y ahí se queda la historia, ahí nos vamos a quedar por el momento, pero veamos cómo Saúl pudo perder lo que no le costó nada. Así es de que no crea usted que porque la salvación a nosotros no nos costó nada, no quiere decir que no la vamos a perder. Sí la vamos a perder. ¿Por qué la podemos perder? Porque usted no se comporta conforme a su categoría, porque usted no se comporta como usted debe comportarse. Aquí es donde nosotros entramos al punto de la ética. En cuestión de ética, por ejemplo, nosotros decimos una persona debe comportarse de acuerdo a su esencia. ¿Y eso qué significa? Significa, si usted es un médico, debe comportarse como un médico. Si usted es un enfermero, debe comportarse como un enfermero. Algunos médicos en esta situación del coronavirus han renunciado a su trabajo. Aquí en Honduras no sé. En Guatemala sí sé que renunciaron masivamente. Y entonces mi opinión en cuanto a eso es que no merecen el título de médicos porque no se comportan conforme a su conducta. O sea, voy a ser médico cuando no hay enfermedades y cuando hay enfermedades contagiosas, entonces ya no lo soy. Es una buena pregunta. Hay predicadores que predican y Dios les ha bendecido, tienen un buen salario, tienen un carro, tienen un montón de cosas. De repente pierden el salario, pierden el carro, entran en crisis y ya no predican. Yo digo, nah, no merece. O sea, ¿por qué no merece? Porque el obrero es digno de su salario, pero no se comporta como un predicador, porque un predicador del Señor predica en las buenas y en las malas. En la situación más difícil está predicando, en la situación más complicada está ahí con las personas que lo necesitan. Entonces, esa es su característica. Ahora, en término general, todos nosotros somos hijos de Dios. Entonces, tiene que pensarse en cada situación. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Cuál es su categoría? ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo yo puedo comportarme? ¿Cómo yo podría no comportarme como hijo de Dios? Y entonces Dios dice, yo te hice mi hijo, no te costó nada. Te adopté, no te costó nada. Te hice mi hijo. Te di esa dignidad. Ahora tú debías mantener esa dignidad, mantenerla, simplemente. A eso es a lo que nos referimos
con cuestión ética. Por eso es que nosotros no exigimos nada de la persona. ¿Qué necesito hacer para que Dios me acepte? Solo reciba lo que Él está dando, solo crea. Y luego, ahí sí me van a exigir. Vamos a exigir que mantengas ese estatus, que mantengas esa dignidad, que mantengas lo que te estamos dando o lo que Dios te está dando. No sé si hay alguna pregunta, hermano Javier. No, hermano, no hay preguntas.